Hola, hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través de 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Les tengo una adivinanza. Suena en la radio, es muy divertido. Hay música y juegos para niñas y niños. ¡Ah! ¡Fácil! Es nuestro programa Que Siga el Recreo. ¡Sí! Escúchanos todos los sábados a las 9 de la mañana por Radio Universidad de Chile. Un programa familiar donde las infancias son escuchadas. Que siga el recreo, porque en la radio los dos seguimos jugando. Proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional y el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras. Son las 8:35. Vamos inmediatamente, como les decíamos, a nuestro panel de conversación, que no nos faltarán temas. Viste que a veces uno teme que en los días sándwich haya que rellenar en los noticieros. Hoy día no vamos a tener nada que rellenar, con todo lo contrario, nos van a faltar temas. Así que nos aprestamos de inmediato saludando a Montserrat Rolano. Buenos días, Mons. Muy buenos días. ¿Cómo pasaste la Navidad? Muy bien, en familia, sin niños, es otra cosa. Sí, pues bien distinto. Sí, tú con niños. Con niños. Sí. Daniel Melo, con el rango amplio tú, ¿ah? Sí. De celebración. De 4 meses a 17 años. Ahí están mis hijos, así que estaban muy felices por su Navidad y la pasamos, la verdad, en la casa de mi viejo, el Sadi. Así que, bueno, saludar y darle las gracias a Ponce y a ti, Patricio. No, sí, bueno, Daniel Melo, diputado del Partido Socialista por el Distrito 13. Y Sadi Melo, ex alcalde del Bosque Histórico también, ahí Sí, del Partido pues. Socialista. Sí, pues. Si uno tuviera que decir cuál es el dirigente más importante que ha tenido el Partido Socialista de Américo Vespucio hacia el sur, podría ser Sadi Melo, ¿no? Es un Perfectamente, sí, podría claro. hacerlo. Sí, pues. Muchos años alcalde del Bosque. Bueno, pero antes de eso, un destacado dirigente poblacional en la lucha contra la dictadura, hay que decirlo también. Bueno, vamos a saludar también al investigador de FARUD, Jorge Cordero. Jorge, misma cosa, espero que hayas pasado bien la Navidad, no sé si con niños o sin niños, pero que lo hayas pasado bien ahí con tus seres queridos. Muchas gracias, no sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Te escuchamos bien. Perfecto, no, gracias por la invitación y feliz de poder comentar la coyuntura como siempre. Sí, bueno, Jorge, Daniel, como decía Pato, harto tema para comentar y quería partir con uno que quizás no está en las prioridades de los temas más importantes del país. De hecho, fue comentario el día miércoles, acá no lo alcanzamos a analizar, que es el rol y la figura de la primera dama. A propósito de un post en redes sociales de Irina Caramanos que generó varias reacciones, también considerando que se va a reponer esta figura, ¿no?, de la primera dama. Vamos a ver en qué condiciones, porque hubo algunos cambios que se hicieron de traspasos, de también ahí lo que correspondía, históricamente correspondió a la primera dama, ¿no? Y aquí hay como dos discusiones que considero que son interesantes, pero son distintas. Una es la pertinencia o la necesidad de tener una primera dama o no. Se ha hablado del rol que han cumplido distintas esposas de mandatarios, desde Elwin hasta la fecha, y la lista es larga de cuestiones que se pueden mencionar y que han sido un aporte para el país. Eso por un lado, y por otro el argumento que se plantea desde este gobierno y que lo ha reafirmado la ministra Orellana es que solo por tener una relación de parentesco, de matrimonio, no es mérito para tener un cargo, ¿no? Más allá que sabemos que el cargo de primera dama no es remunerado, por cierto,
pero tener un cargo, un rol, por el solo hecho de ser esposa de, ¿no? Y que eso sería medio anacrónico. Es como el argumento que también es un argumento atendible, razonable. No están ahí como los dos puntos de vista. Pero por otro lado está, y a propósito de la figura de Irina Karamanos, que es media, y lo voy a decir respetuosamente, pero caricaturesca, ¿no? De una izquierda, de un tipo de izquierda, de un tipo de feminismo también, que es lo que ella la caracteriza, muy vinculado con los simbolismos. Y ahí está, bueno, han reflotado hartos videos en redes sociales de Irina Karamanos hablando de conceptos como las corporalidades, los territorios, mucho lenguaje inclusivo, y que fue parte de la impronta de cierta izquierda al inicio de este gobierno, ¿no? Y durante y antes también incluso del estallido social. Y ahí quiero mencionar algo que decía Daniela Chiccardini, diputada y futura senadora del Partido Socialista, que decía dos cosas que me parecen interesantes. Primero, eliminar el cargo de primera dama no fue relevante para las mujeres. Y lo segundo, dice, los simbolismos importan cuando sirven a las personas, apuntando, insisto, más que a la figura de la primera dama, a esta cuestión de la izquierda como de los símbolos, ¿no? Y que se vincula también con el análisis después de las elecciones donde la izquierda fue duramente derrotada. Diputado Daniel Melo, ¿qué se puede decir de estas como dos vertientes, podríamos decir, del mismo tema, ¿no? Creo que lo primero es afirmar que creo que este es un debate completamente estéril. Y efectivamente, como plantea Daniela Chiccardini, yo comparto con ella, si uno se pregunta si esta decisión impactó de manera significativa en la vida concreta y cotidiana de las mujeres en Chile, creo que la respuesta es clara, no. Sí sirvió para aquellos que enarbolan las banderas identitarias, pero cuando la defensa de una política identitaria, una política que le hace a lo simbólico, no tiene una correlación en la vida concreta de la gente, la verdad es que solo permite una discusión en un ámbito muy de superestructura, pero que no le hace, ¿no es cierto?, ni a la generación de política pública, ni a dar cuenta de lo concreto que necesitan las personas para poder vivir mejor, ¿ya? Y creo que ese post de Daniela Chiccardini que yo comparto apunta precisamente a aquello. En el imaginario colectivo, si uno pudiera hablar también incluso de temas simbólicos, ¿qué implica para la gente, para la ciudadanía en general, el rol que cumplieron determinadas primeras damas? Implica, por ejemplo, orquestas juveniles, ¿ya?, en Curanilahue. Significa sonrisa de mujer, ¿no es cierto? El MIM, que está en la zona sur de Santiago, en la comuna de La Granja, y que lo visitan miles y miles de niños y niñas hasta el día de hoy. Por lo tanto, claro, si uno piensa cuál fue el rol o la función que cumplieron determinadas primeras damas, bueno, ese fue efectivamente cómo se materializó ese rol. Ahora bien, este es un debate que no parte con Irina Karamanos, sino que inclusive la propia presidenta Michelle Bachelet de facto dice, mire, esto de alguna manera se pone en suspenso, ¿no es cierto? No se va a implementar, puesto que ella en ese entonces no tenía pareja, compañero, ¿no? Que puede ser al revés, ¿no? A propósito del rol que cumplen los cónyuges o las esposas o esposos de los mandatarios, ¿no? Pero creo que este debate, la verdad, si uno se pregunta desde el punto de vista de la contribución a la generación de algún tipo de política pública, creo, la verdad, es que es un debate completamente estéril, ¿ya? Ahora bien, es legítimo hacerse la pregunta, ¿es necesario en pleno siglo XXI contar con esta figura? Bueno, habrán algunos que dirán que sí, otros dirán que no. Yo la verdad que creo que, más allá de todo, los programas que estuvieron vinculados alguna vez a esta institución, creo que son relevantes, ya, porque tienen un efecto concreto, ¿no es cierto?, en mejorar la calidad de vida de determinadas personas, establecer determinados derechos, ¿no? Y creo que eso es en el fondo lo más relevante. Lo otro, si esto es una monarquía o no es una monarquía, yo la verdad es que en este país nunca hubo un rey, ¿ya? Y creo que es un debate, la verdad,
estéril, que no contribuyen absolutamente nada a mejorar las condiciones de vida de las mujeres en nuestro país. Jorge. Sí, a ver, a priori es un poco difícil agregar más cosas de las que ha dicho Daniel, a las cuales comparto plenamente, ¿no? O sea, es efectivo que es un debate, desde algún punto de vista, estéril. A mí lo que me parece es que hay un problema más de fondo. Yo creo que parte del razonamiento que empleó Irina, que a ratos obviamente parece una caricatura por su excesiva performance permanente, tanto en el debate público como durante su pasar en el Ejecutivo, ¿no? Es que una de las principales críticas que se hizo al cargo de la primera dama es que justamente no es democrático, ¿no? Es decir, que una persona sin ser electa ni tener ningún fundamento democrático, de alguna otra manera asume un cargo con recursos, con capacidad de gestión, ¿cierto? Capacidad de ejecución presupuestaria, y que eso eventualmente para una democracia moderna sería problemático. Ese es como el razonamiento imperante, creo yo, que hay detrás de eliminar este cargo y que efectivamente supone eternizar ciertos estereotipos de género, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que yo creo que es lo más problemático, porque efectivamente uno podría tener un debate democrático sobre si el cargo de la primera dama o no es razonable, pero yo creo que lo más problemático es que esto no se sometió en ningún momento a debate democrático, ¿no? Y ahí está el problema de origen detrás de toda esta polémica que, como dice Daniel, es bastante estéril, ¿no? Es decir, el argumento es, hay que eliminar X cargo porque no es democrático y tensiona una democracia que pretende ser moderna, pero la forma en la que lo eliminamos no se somete a ningún debate ni con el Congreso ni con la ciudadanía. Entonces, a mí me parece que ahí está el problema de fondo y por qué este tipo de cosas genera tanto rechazo hoy día. Además de que surgió justamente de una relación que tampoco era formal, ¿no? Que es algo que también no es trivial, ¿no? Es decir, se trataba de una especie de relación efímera por parte del presidente. Después la relación se terminó y el cambio que se hizo quedó de manera permanente. Ahora, parece que, sí. Los voy a rebatir a los dos, digo, Perfecto. para alimentar el debate, ¿no? Claro, porque dice Daniel, y a mí no me cabe ninguna duda que es así, porque lo he presenciado, ¿no? Cuando uno dice Luisa Urán, el tratamiento de sonrisa de mujer, luego no me acuerdo quién fue la de las orquestas juveniles, pero Luisa Urán. ya. Elige Irzano, hay Sí. varios. ¿Por qué una persona tiene que estar a cargo simultáneamente de un museo interactivo en la granja, de los tratamientos dentales de las mujeres pobres y de orquestas juveniles? Eso es lo primero. Si es que estamos hablando de la racionalidad en el uso de los recursos públicos, de las políticas públicas, eso es lo primero que me pregunto. Porque fíjense que Irina Karamanos, que uno podría, abramos el debate sobre la narrativa del Frente Amplio, sobre la manera que tiene Irina Karamanos de comunicarse con el que por eso yo lo separé. público. Claro, por eso Sí. Monserrat lo separó. Pero acto seguido, lo que hizo este gobierno, y no vengo acá, por favor, en calidad de vocero, porque no vengo a llevarles la contra, ¿no? Es que racionalizó el cargo, porque Prodemo lo acercó al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que es como racionalmente correspondería. A Integra con el Minedu, al MIM con el Ministerio de las Culturas. A mí a priori me parece más razonable eso que como estaba antes, ¿no? Luego, uno puede decir hacia la pasada nomás, bueno, si es legítimo o no, que, bueno, el rey Carlos es rey porque es hijo de la reina Isabel, y el amado líder de Corea del Norte es el jefe de Estado de Corea del Norte porque es hijo y nieto de los dos dictadores que habían antes, ¿no? Pero esta es una democracia, pues. Entonces, claro, estamos en un momento de discusión postelectoral, de impugnación, pero yo no creo que este tipo de argumentos como el que yo doy, pero ustedes aquí van a tener la palabra plena para destruir mis argumentos si es que lo estiman, pierda validez porque estamos en un momento post-elecciones donde, entre otras cosas, además lo natural es impugnar al gobierno saliente y así sucesivamente, ¿no? En la línea de lo que plantea Monserrat, que creo que son debates, cada uno de ellos interesantes en su propio mérito, pero cuando se juntan, como que pueden tender a enredarnos, ¿no? Daniel. A ver, creo que es legítima la pregunta por quién administra de mejor manera instituciones que evidentemente están relacionadas con los servicios y con los ministerios que tú planteas, Pato. ¿Ya? Y creo que, además, entiendo que el Prodemo, por ejemplo, fue traspasado a Cernamex, si no me equivoco, hace ya más de una década atrás. ¿Ya? Entonces no es algo nuevo. Y así con otras de estas instituciones,
que me parece que es lo correcto, ¿ya? No veo un problema. Son de la figura de la primera dama. Po. Puede ser, Sí, po. O sea, puede ser. O la primera dama quizás pudiera haber desarrollado o impulsado otro tipo de programa, otro tipo de vinculación, no sé. O sea, yo la verdad es que creo que esto es una agenda completamente de carácter personal, que se impone desde el punto de vista del Estado al conjunto de la sociedad chilena, sin preguntarle absolutamente a nadie, y creo que el fracaso es no conectar con lo que ocurre en el mundo social, ¿ya? Lo que ocurre en la realidad del país. Porque la verdad es que decir que esto es una institución anacrónica, bueno, pudiera serlo, ¿no? Pero desde ahí a desconocer el rol que jugaron en determinados momentos determinadas primeras damas, yo la verdad que creo que cuando uno le pregunta a un joven de la época de Curanilahue si sirvió o no el programa de orquestas juveniles que además se desarrolla en el Bosque y en otras comunas de este país, creo que la verdad eso es un aporte, eso es un legado concreto, ¿ya? O lo que ocurre con el MIM, también es un legado concreto. Entonces, queda claro que no, en mi argumento yo no dije lo contrario, ¿no? No, sí, estoy de acuerdo. El punto, uno puede hacer la discusión respecto a si este tipo de instituciones debe persistir o no. Pero creo que la verdad que esta fue una agenda bien inoficiosa, y si uno pudiera ir un poquito más allá, creo que nos separa aún más de el sentido común de los chilenos y chilenas, ¿ya? Porque hoy día, la verdad, si uno se pregunta, bueno, ¿qué ganó Chile en este debate? Creo que absolutamente nada. ¿Qué ganaron las mujeres en general? Creo que nada. ¿Ya? Tengo esa impresión, ¿ya? Más allá de que es legítimo, creo, a propósito del debate cultural respecto a los estereotipos, ¿ya? Y en eso yo comparto. Pero de ahí a decir que dejamos un gran legado porque terminamos con la institución de la primera dama y con esto uno viaja por todo el mundo haciendo charlas, porque contribuí en una enorme manera al desarrollo del país, yo la verdad que creo que es completamente inoficioso. Por eso lo traslado a que creo que es un debate completamente estéril. Si uno se pregunta, en el fondo, bueno, ¿para qué están las políticas públicas? Bueno, para mejorar la calidad de vida de la gente. ¿Esto mejoró la calidad de la vida de la gente? Creo que no. Ya, eso en la línea de lo que plantea también la diputada y futura senadora Chiccardini. Solamente para incorporar otro elemento, que es lo mismo que decía Pato, pero respecto del caso de Irina Caramano, ¿no? Que generó tantas críticas bien transversales el miércoles y también las últimas horas. Cristina Dorador, ex convencional, postea también en sus redes sociales hace algunas horas que, voy a citar textual, es un matonaje lo que hacen con Irina. No es culpa de ella que su texto, entre paréntesis, completamente comprensible, no sea entendido por personas que no entienden lo que leen. Este es otro ejemplo de violencia en redes. Buscan que estemos en silencio. Es una declaración que representa también otra postura divergente en relación a lo que estamos comentando acá en este espacio. Jorge, ¿qué podrías agregar para ir cerrando este tema? Sí, no, la verdad me parece que aquí todo es una puesta en escena, y creo que parte también del desempeño que tuvo el gobierno a nivel electoral se debe también un poco, diría yo, a que la ciudadanía está agotada del exceso de performance, ¿no? A mí no me cabe duda que puede haber una discusión razonable sobre si compete o no la institución de la primera dama en una democracia moderna, pero eso es un debate que debe involucrar a la ciudadanía del Congreso. Cuando las cuestiones se hacen de forma performativa, la verdad es que genera distancia con la ciudadanía. A mí me parece que todo lo que rodea a Irina Caramano, perdón que soy un poco o en exceso crítico, ¿no? Pero todo lo que lo rodea a ella es excesivamente performativo y no se siente real. Entonces ese lenguaje forzado, no es que no se entienda, pero es un lenguaje forzado que trata de complejizar las cosas a propósito, con conceptos rebuscados. La verdad es que no aporta ni al debate público, ni tampoco a justificar o legitimar la reforma institucional que hizo. O sea, entonces a mí me parece que el problema de origen deriva ahí. Solo para agregar algo, porque en el fondo Daniel me parece que ha sido también súper claro con lo estéril de esta discusión. ¿Puedo decir algo?
Mira, yo creo que el problema performático... Usted en esta radio siempre puede decir algo. El problema performático no está solamente alojado en el uso del lenguaje o la puesta en escena de Irina Caramano. Si uno se pregunta qué es lo que ha hecho José Antonio Kast a instalarse con esa mansa motosierra al lado de Milei, la verdad... O con el vidrio blindado también. O el vidrio blindado. O sea, todo eso es una acción performática que creo que no le hace bien a nuestra democracia, pues Ahora, digamos las cosas sí. como son. Ahora, lo que pasa es que mientras el entorno del presidente, que es el que se supone está estableciendo los criterios para designar el gabinete, señala que Johannes Kaiser no podría ser ministro porque tiene una hermana o va a tener una hermana parlamentaria, apelando a que, bueno, la deducción de esto es que habría ahí un eventual conflicto de interés o algo por el estilo. Simultáneamente se valida que la esposa del presidente tenga un poder importante en el Estado. Yo simplemente hago alusión a cómo vamos construyendo los argumentos sobre la base de que... Porque si hablamos de Irina Caramanos es una cosa, no sé si me explico, ¿no? Claro. Sí, la opinión política sobre Irina Caramanos es un tema, ¿no? Opinión sobre la existencia o no del cargo de primera dama es otro tema, ¿no? Y discusión sobre los conflictos de interés para el ejercicio de cargo en el Estado, creo que es un tercer tema. Lo que pasa es que están todos superpuestos, Jorge. Yo haría un matiz ahí. Yo entiendo que efectivamente en el próximo gobierno hay algo de performance, pero es distinto a este performance identitario característico del Frente Amplio, ¿no? A mí me parece que ahí hay una diferencia sutil en la cual hay que mirarla con más detalle, ¿no? Porque efectivamente cuando uno ve el ejercicio del Frente Amplio, no es simplemente que tengan eslogans o ideas como pensando en marketing político, sino que también las llevan a la práctica pensando, por ejemplo, un ejemplo súper concreto, ¿no? Desde que comenzó el gobierno, la visita de Isquia Sichel a Temuco y ese tipo de eventos son acciones performáticas que terminan teniendo consecuencias reales. Y a mí me parece que esa distinción hay que hacerla desde el comienzo respecto a lo que podría eventualmente hacer José Antonio Kast, más allá de la cuestión de la motosierra, que se puede traducir obviamente en algo práctico, que es reducir el servicio público, pero que tampoco me parece algo a priori malo. Eso también eventualmente se puede conversar, ¿no? Pero yo creo que hay que hacer una distinción entre ese tipo de performance que es característico del Frente Amplio, que responde justamente a las políticas de identidad, de actos que pueden ser de marketing político, ¿no? Yo creo que hay una distinción importante que hacer. Sí, a propósito, diputado Daniel Melo, de lo performático, del tema de las identidades, de la falta de conexión de una parte de la izquierda con la mayoría de la ciudadanía, hay una reflexión que se está dando en el sector al cual perteneces, una reflexión más crítica hacia el gobierno en algunos casos, más autocrítica en otros. Hay un documento del Partido Comunista, también está como insumos el documento de Giorgio Jackson, y hoy viene la tercera una declaración, una entrevista del diputado Raúl Soto del PPD, que dice que a partir del 11 de marzo de 2026 la coalición que conocemos ahora se acaba. Es una postura de muchas, ¿no? Y ahí te pregunto cuál es la del Partido Socialista o la personal tuya, ¿no? Que se ha discutido en el Partido Socialista. O no sé si nos vamos a la pausa. Si te parece, Monse, como son las 9. Vamos a la pausa y a la vuelta retomamos con este tema. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio, 30 años al aire. Músicas raras y más raras. Instagram, @Perdidos en el Espacio 2003. Lunes, 22 horas. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno.
Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mopuán y Mario Mora, académicos del Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, mientras exploramos las diversas facetas de nuestra cultura musical. No te lo pierdas, cada sábado a las 18 horas en el 102.5 FM, Radio Universidad de Chile. Hola, ¿cómo están bluseros y bluseras? Mi nombre es Ricardo García Huidobro, también conocido como Panamá Armónica. Los invitamos a escucharnos todos los lunes de 21 a 22 horas en Blues Chileno, programa exclusivamente dedicado a difundir la escena rica del blues en Chile que está creciendo cada día más. Carteleras, conciertos, entrevistas en exclusiva y mucha música para sanar las heridas del alma. ¿Dónde? En la 102.5 Radio Universidad de Chile. Música que se siente en la radio que piensa. ¿Cómo les va? Soy David Ponce, conductor y periodista de Altavoz, y les invito a sintonizar nuestro programa cada sábado y domingo a las 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile. Una hora de noticias y estrenos por Altavoz, con más volumen para la música chilena por el 102.5 FM y por la señal de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentes de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Hola a todos, yo soy Rodrigo López, periodista, y los invito a todos a Rocadictos, programa de divulgación científica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por la 102.5 hablamos de ciencia, tecnología y cultura pop, junto a personas del mundo de la ciencia. Recuerda, todos los miércoles por la 102.5 FM Rocadictos. Son las 9:03. Continuamos con Radio Análisis en este día viernes 26 de diciembre del año 2026 y vamos a volver con lo que plantea Monse y que es una gran pregunta que se instala respecto a las prácticas de las futuras de la futura oposición, ¿no? Recordemos que en aquella noche, si bien casi todo el mundo recuerda el discurso de Kast y pocos el de Janet Jara, la palabra que más utilizó en su discurso Janet Jara fue la mención a la unidad, ¿no? Que era un concepto muy importante para los tiempos que vienen y que me atrevería a decir que la mayoría de los dirigentes la ha repetido, pero que luego tiene algunas dificultades por una eventual diferencia de conveniencias tácticas y estratégicas en cada uno de los partidos. Por ejemplo, el presidente de la democracia cristiana, Jorge Francisco Buenchumilla, insistió fuertemente en el concepto de la unidad y en proyectar una suerte de alianza política más allá del 11 de marzo, pero el jefe de bancada de los diputados de la ADC, Héctor Barría, hizo un señalamiento en el sentido exactamente contrario. Por el otro lado, al interior del llamado socialismo democrático, que vamos a aprovechar de preguntarle al diputado Melo cuánta existencia real tiene en la actualidad, más allá de que tienen una existencia biográfica y cultural, también hay una diferencia porque desde lugares como el Partido Radical o el Partido por la Democracia, respecto a este asunto, le vamos a preguntar en primer lugar a Jorge Cordero cómo lo ve. Jorge.
Sí, mira, uno de los grandes temas que a mí me preocupa dentro del plano del plano como de investigación académica sobre la estabilidad del sistema político es justamente el rol que juegan las oposiciones, ¿no? O sea, yo creo que todo país que pretende alcanzar el desarrollo necesita oposiciones colaborativas. Giovanni Sartori, un gran politólogo muy destacado, hablaba de oposiciones constitucionales. ¿Qué quiere decir esto? Oposiciones que, si bien pueden tener diferencias con los gobiernos, al menos tengan un consenso respecto a la forma de gobierno, ¿no? Al respeto a las reglas del juego. A mí lo que me parece, particularmente desde el 2019 en adelante, lo que ha sucedido en nuestro país es que una de las oposiciones, efectivamente dentro del mundo de las izquierdas, asumió lo que dentro de la disciplina se conoce como oposiciones irresponsables, ¿no? Que es la gran tensión que uno tiene con este tipo de oposiciones constitucionales. Es decir, ya no tenemos simplemente diferencias sobre el gobierno, sino que empiezan a producirse diferencias sobre el tipo de sistema político. Y eso efectivamente trae una serie de tensiones y dificulta la posibilidad de los países de poder generar certidumbre, estabilidad. Esto no quiere decir que las oposiciones tengan que aprobar todos los proyectos del Ejecutivo ni nada por el estilo, pero sí al menos que dentro del marco en el que se relaciona oposición, oficialismo, sea un espacio legítimo y se respeten las reglas del juego. Y a mi juicio eso se ha visto a priori erosionado y en ese sentido creo que hoy día la izquierda, ¿cierto? Sobre todo el mundo de las izquierdas tiene una gran discusión sobre qué tipo de oposición van a asumir, ¿no? Y a mí me parece que Frente Amplio y Partido Comunista, a mi juicio, están transitando hacia repetir el escenario de las oposiciones que hicieron con Sebastián Piñera, ¿cierto? Que es lo contrario a la oposición constitucional, ¿cierto? Y el mundo de la centro-izquierda, creo yo, tiene la gran posibilidad de poder actuar dentro de un marco que sea, por así decirlo, más institucional, legítimo, más responsable, ¿no? Y eso, por cierto, que es fundamental para la estabilidad del próximo gobierno, el desempeño que pudiese tener el próximo gobierno. Y aquí me quiero detener en un punto, ¿no? Que es algo que pienso yo, o sea, si la izquierda repite el escenario que hicieron con Sebastián Piñera de boicotear al gobierno, de malutilizar las instituciones para afectar el funcionamiento del Ejecutivo, de rechazar a priori los proyectos de ley, a mí me parece que se hipoteca la posibilidad del mundo de las izquierdas de poder llegar de nuevo al Ejecutivo por un tiempo prolongado, o sea, por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? O sea, y en eso quiero ser súper franco. O sea, si se repite el escenario que sucedió con Sebastián Piñera, a mí me parece que la izquierda no va a llegar a ser gobierno por un largo periodo. Eso podría decir como a priori. Después, feliz de poder llevar el debate. Diputado Daniel Melo. A ver, dos cosas. Lo primero, el mundo progresista va a ingresar a un debate de análisis y diagnóstico respecto a las causas de la derrota, a los resultados electorales, inclusive también al propio legado del gobierno del presidente Boric, ¿ya? En distintas materias, ¿ya? Y creo que ese es un debate legítimo que hay que hacer hacia los partidos, pero también hacia la ciudadanía. O sea, no puede ser una cosa solamente de la élite, sino que tiene que haber un diálogo, una conversación mucho más amplia, ¿ya? Ojalá que pueda incorporar el mundo social y a los distintos actores con los cuales hemos tenido algún tipo de trabajo, vinculación a lo largo de todo este tiempo, ¿ya? Y eso es muy importante porque eso nos va a permitir poder, primero, definir, efectivamente, tener un diagnóstico compartido, una caracterización también del periodo, de lo que está ocurriendo a nivel internacional, en América Latina, en nuestro país, qué es lo que implica un gobierno de extrema derecha y de qué manera los partidos y los movimientos y el mundo social se predispone en una oposición a el próximo gobierno, ¿ya? De carácter constructiva o de carácter más crítica. Bueno, yo me imagino que también hay una lógica también de situacional, ¿no? Va a depender mucho del carácter que asuma este gobierno. Y entender a priori de que va a haber una oposición irresponsable. O sea, yo solamente pienso qué es lo que ocurrió con el tipo de oposición que fue el gobierno de los partidos del actual presidente electo. En particular el Partido Republicano, que se opuso absolutamente todo en el Congreso. Por ejemplo, se opuso al aumento de la PGU, a la reforma tributaria, ¿ya? Y uno podría seguir con un listado de cosas. Ahí existió una oposición completamente irresponsable en los términos de que plantea Jorge, ¿ya? No así en algunos sectores de centro derecha que tuvieron capacidad de diálogo para poder avanzar en algunas políticas públicas que nos parecen importantes. 40 horas, aumento del sueldo mínimo,
o el caso de la PGU, ¿ya? Que son los sectores de centro-derecha que fueron derrotados por los demás en esta contienda electoral y que hoy día de manera muy alegre se suman al gobierno de José Antonio Kast, ¿no? Entonces, claro, nuestro mundo, la verdad, en el caso del Partido Socialista, bueno, nosotros tenemos encuentro la primera, segunda semana del mes de enero, próximo año, precisamente para comenzar esta conversación al interior del partido, a propósito de los diagnósticos que son necesarios, de la necesaria reflexión y para poder comenzar el camino a la caracterización de qué tipo de oposición vamos a hacer. ¿Ya? A mí no me cabe la menor duda que si hay buenos proyectos de ley, nosotros vamos a concurrir con nuestros votos y a mejorar esos proyectos. Pero si hay proyectos de ley que impliquen retrocesos en materia de derechos sociales para los sectores que históricamente hemos representado y en políticas públicas que además hemos aprobado en el último gobierno y en los gobiernos sucesivos progresistas, la verdad que van a contar con nuestra completa oposición. ¿Ya? O sea, el talante de la oposición va a depender de la agenda legislativa del gobierno. Por cierto, y también de las conductas. Depende, como diría José Antonio Kast. Y también va a depender, por cierto, del tipo de gobierno que se imponga, pues. Porque si el gobierno quiere, por ejemplo, avanzar en una agenda que implique retroceder en derechos que han sido consagrados, ¿no es cierto?, en leyes, yo creo que eso es un problema. O a nivel de decretos también, por cierto. Sí, ahí, Jorge, aparece una idea que es interesante, que es una de las grandes preguntas que se hacen, porque hace algunas semanas estuvo acá Fernanda García, también de Faro UDD, que dijo una idea que a mí me pareció muy interesante, porque yo no lo había pensado de ese modo. Dijo, este concepto de campaña del gobierno de emergencia es tanto más que una crítica a lo que ha sido este gobierno, que una suerte de coartada para decirle a los más duros del sector propio que no vamos a tener demasiado espacio para ocuparnos de los asuntos identitarios o de cuestiones demasiado estructurales, sino más bien para mejorar la economía, la seguridad y enfrentar el tema de la migración, ¿no? Y qué serían esos tres temas. Por lo tanto, lo que menciona Daniel Melo nos abre a una cosa, por decirlo de alguna manera, dialéctica, en el sentido de que en los primeros 90 días vamos a ver cuál es el rayado de cancha del nuevo presidente y por lo tanto qué condiciones tiene para aglutinar consensos, ¿no? ¿Cómo ves ese evento en la agenda? Porque la tentación o la posibilidad, para no usarlo en esos términos, de recoger algunos de los temas que lo hicieron perder el año 2022 está ahí latente, obviamente, y lo va a estar durante su periodo presidencial. Se lo van a plantear sus partidarios también, eso es evidente. Jorge. Sí, antes de responder eso, hacer ciertos puntos, quizás marcar ciertos contrapuntos con lo que dijo Daniel. Primero, yo creo que en Chile no hay extrema derecha. O sea, cuando uno analiza, esto lo he comentado varias veces, pero cuando uno analiza el funcionamiento o cómo opera la extrema derecha en otros países, hay diferencias sustanciales del tono del debate público y las ideas que se profesan. Y en ese sentido hay que hacer ese punto. En Chile tú hoy día no tienes una extrema derecha como si la tienen en Estados Unidos, o como lo puedes ver reflejado en figuras como incluso Bolsonaro en Brasil o Orbán. O sea, ya basta con ver el tono de los discursos que ha tenido José Antonio Kast en los distintos espacios en los que ha accedido para notar las diferencias radicales respecto a sus pares, ¿no? Y a mí me parece que ese es un matiz que hay que hacer, y de hecho el estudio académico sobre las extremas derechas te da a entender de que en Chile no hay extrema derecha. O sea, yo no conozco a nadie de los estudiosos de las extremas derechas en el mundo que diga que el fenómeno Kast es una extrema derecha. Lo más se habla de derecha radical, ¿no? Que es un concepto distinto, mucho más matizado, y eso me parece que es un punto vale la pena hacer. Luego, sobre cómo se plantea el debate legislativo, yo tengo la preocupación de que el debate, la forma en la que se plantea el debate legislativo frente a la oposición pasa a ser algo irrelevante para ver una oposición altamente obstruccionista. Y esto lo digo porque en el fondo Sebastián Piñera era un presidente que no tenía ninguna agenda que uno pudiese decir radical ni extrema. Al contrario, y la verdad es que el comportamiento de la oposición a su gobierno fue justamente de rechazar, bloquear y entorpecer todo el funcionamiento que pudiese haber demostrado dentro de su gobierno, ¿no? Entonces, también a mí me parece que esa preocupación de cómo van a actuar las oposiciones es legítima en el sentido de que va más allá del tipo de agenda legislativa que va a tener justamente
Antonio Cast. Luego, sobre los niveles de colaboración por parte de la oposición, la derecha en este último gobierno, bueno, nosotros en Faro y una parte de mis líneas de investigación es justamente analizar la relación ejecutivo-legislativo, y cuando tú miras justamente los márgenes de apoyo de incluso el Partido Republicano en comisiones, por ejemplo, a los proyectos del Ejecutivo, es relativamente alta. Incluso en Johannes Kaiser, que era el parlamentario que tenía los niveles más altos de rechazo a la agenda del Ejecutivo, era sobre el 70%. Entonces estamos hablando igual de niveles de aprobación que son relativamente altos. Ya eso también es interesante para ponerlo en perspectiva al momento de la discusión pública. Ahora bien, sobre tu pregunta y justamente lo que depara Cast en los primeros días, ¿no? A mí me parece que la luna de miel no van a ser más de 100 días, mucho menos, yo creo 2 meses a lo máximo. Y en ese sentido a mí me parece ver hoy día a un ejecutivo, o sea, a un presidente bastante más calmado de lo que era su periodo anterior, con una agenda más o menos clara. Yo comparto plenamente lo que dijo Fernando. O sea, a mí me parece que el hilo conductor del gobierno va a ser justamente esta idea del gobierno de emergencia y tocar justamente los temas país, en los cuales me parece, dentro de la mayoría de la clase política hay cierto consenso, ¿no? O sea, yo veo también al mundo de la centroizquierda con una lectura clara de que hoy día hay un problema de estancamiento económico, que el país no está creciendo como debería crecer. A mí me parece que en general en las fuerzas políticas principales hay consenso de cuáles son los problemas, de que tú tienes hoy día desafíos serios en materia de seguridad, que tienes desafíos serios en materia de inmigración, ¿cierto? Y a mí me parece que la agenda, al menos la primera agenda de José Antonio Cast, debiera centrarse en esos tópicos, ¿no? Es decir, en aquellos temas donde existen ciertos consensos. A mí me parece que sí hay un proyecto de ley que creo que lo va a presentar rápidamente, que es parte de su agenda más propia, que tiene que ver con la rebaja justamente del impuesto. A mí me parece que ahí va a haber una primera discusión interesante, que por cierto la va a plantear, creo yo, prontamente. Pero en el resto de los temas me parece que me cuesta ver que haya como diferencias fundamentales sobre migración, sobre seguridad, que esos van a ser los ejes en los cuales se va a centrar la discusión legislativa. Yo creo que el principal desafío que hoy día tiene José Antonio Cast al corto plazo, y que a mi juicio esto lo he dicho en varios lugares también, ¿no? Que es de lo que depende el éxito de su gobierno, es si es capaz de mantener las mayorías, al menos al interior de la derecha. Si él logra generar disciplina parlamentaria en su sector, a mí me parece que va a tener un gobierno relativamente exitoso, con una agenda legislativa que va a ser fructífera. Sin embargo, si empieza a dividirse internamente, a mí me parece que eso, la verdad... Sí, yo quiero rebatir, porque, a ver, es evidente que tenemos una extrema derecha en nuestro país. O sea, y la vivimos estos 4 años de gobierno del presidente Boric. Al menos en el Congreso, todos los seguidores de José Antonio Cast, Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, era muy evidente. O sea, si esto no es extrema derecha, el negacionismo en materia de derechos humanos, la agenda para poder avanzar y retroceder los derechos en materia de género y de las mujeres, la ley antidiscriminación. Yo soy parte de la comisión mixta y donde la derecha se opuso a mejorar incluso la ley Zamudio. O sea, estamos hablando de ese tipo de cosas. La negación a propósito de los temas del cambio climático, cosas que son evidentes para el mundo y a la evidencia científica. Entonces, si eso no es extrema derecha, si eso no es agenda de extrema derecha en Europa, en América Latina y en Chile, la verdad no sé lo que es. La pregunta, yo creo que es legítima que nos podamos hacer, es ¿cuál es el nivel de gobernabilidad que va a poder ofrecer el gobierno de José Antonio Cast? Porque por una parte va a tener un grupo de parlamentarios importantes con estas siglas, con la defensa de este tipo de agenda versus su propio gobierno. Entonces, yo creo que eso va a estar completamente en tensión, y yo tengo la impresión de que a partir del 11 de marzo en adelante vamos a tener un debate desde la extrema derecha, o sea, desde Johannes Kaiser hacia el propio gobierno, ¿ya? Y la pregunta es qué es lo que va a hacer Chile Vamos, si es que va a subordinarse completamente a la dinámica del Partido Republicano o no. ¿Ya? Pero señalar que en este país no existe extrema derecha o una política ultraconservadora, yo creo que la verdad estamos viendo otro tipo de realidad. Los seguidores de José Antonio Cast, en particular el Partido Republicano, votó absolutamente todo en contra de los principales proyectos de este gobierno que implicaban mejoras en la calidad de vida de la gente. 40 horas, sueldo mínimo,
inclusive en materia de seguridad, la creación del Ministerio de Seguridad, por las cosas que me recuerdo ahora, uno podría hacer un listado incluso más grande, mucho más amplio. Sí. El tema de la ley de pensiones, el aumento de la PGU, no son cosas que estoy inventando, son cosas que vivimos cotidianamente en los últimos 4 años. Por lo tanto, señalar que acá no hubo una oposición obstruccionista, absolutamente, ¿ya? Creo que eso es un problema muy grande. Quiero hacer, sí, la diferencia entre los partidarios de Evelyn Matei, Chile Vamos en particular. Yo creo que ellos jugaron un rol de bisagra para poder avanzar en determinados proyectos de ley, y yo eso lo quiero reconocer acá públicamente. Pero el sector que hoy día va a gobernar este país se opuso absolutamente a todo, desde una óptica y una lógica identitaria de extrema derecha. Ya. Eso fue lo que triunfó en Chile en la segunda vuelta presidencial. Sí, Jorge, ¿quieres agregar algo cortito? Sí, un matiz muy breve. Yo haría una distinción entre tener agendas conservadoras con extrema derecha. O sea, perfectamente se puede ser conservador y seguir una línea conservadora dentro del debate democrático de las instituciones liberales, y no por eso ser extrema derecha. Lo característico de las extremas derechas, bueno, la agenda anti-ilustración, yo en eso estoy de acuerdo, y creo que el más parecido con esas características es Johannes Kaiser. Yo en eso estaría de acuerdo con Daniel, si por extrema derecha o lo más parecido a es Johannes. Yo ahí podría tener cierta... estar un poco de acuerdo con lo que él dice, porque efectivamente hay pretensiones anti-ilustración, pero en el mundo republicano no. O sea, que tengan una agenda más conservadora en ciertas materias, a mí me parece que eso perdóname, pero tú tienes que revisar. Disculpa, Jorge, que te interrumpa, pero si tú revisas el debate legislativo del Partido Republicano en relación a las políticas, por ejemplo, de género, de temas de derechos humanos, cambio climático, o sea, eso es extrema derecha. Si digamos las cosas como son. Sí, o sea, ahí tengo bueno, lo veo de manera distinta, ¿verdad? Depende de los autores que uno lea, pues si uno mira el prisma de la realidad de acuerdo a lo que uno lee, pero la realidad concreta es en la extrema derecha. Sí, Jorge, una última pasada para pasar al siguiente tema. La palabra es toda tuya. Perfecto. Sobre los niveles de aprobación, incluso del Partido Republicano, insisto, cuando uno observa porcentualmente cuánto es el porcentaje de aprobación que tiene incluso el Partido Republicano, a los proyectos de ley del Ejecutivo, y los que reciben mayores urgencias presidenciales, es relativamente alto. O sea, estamos hablando sobre el 70-80%. Entonces, ¿de qué obstruccionismo estamos hablando? Y eso me parece que es un punto que es importante hacerlo. Uno podría hacer la distinción y decir, bueno, los principales proyectos más del corazón del gobierno fueron rechazados, pero en general, por ejemplo, en materia de seguridad, de hecho nosotros hicimos un informe, debería salir publicado en 1 o 2 semanas, sobre justamente cómo ha sido el apoyo de todos los partidos a la agenda de seguridad del gobierno, y es altísimo. O sea, pero es una visión parcial. Incluso lo que es por fuera del más una agenda particular. Queremos dejar... sí, está hecho el punto. Las diferencias son notorias, y en buena hora que eso se produzca también, ¿no? Los queremos llevar en estos minutitos que nos quedan al tema del famoso amarre, esta norma incluida en el reajuste del sector público, que se va a empezar a discutir en el Congreso el 5 de enero, de manera bien poco usual, porque el reajuste sabemos que empieza a operar a partir del 1 de diciembre. Generalmente, cuando termina el mes de diciembre, este proyecto ya es ley de la República, y ahora se va a empezar a discutir en el Congreso el 5 de enero, donde ahí quizás el gobierno debiera hacer una autocrítica sobre los tiempos de tramitación de una iniciativa que es importante como esta, ¿no? Pero bueno, incorpora esta norma del que se ha bautizado como amarre por parte de la oposición, y ayer se incorpora un nuevo elemento que es una posible acusación constitucional. Lo anuncia la UDI, el presidente de la UDI dice se puede dar por notificado el ministro Grau, pero entiendo que eso tampoco está zanjado dentro del partido, que además sorprendió a varios en la actual oposición, ¿no? No tendría la mayoría. Zanjado, pero lo dijo el presidente, ¿no? No, claro, pero dentro de Chile Vamos tampoco hay comparten esta posición, porque además no dan los tiempos, o sea, esto se tendría que retomar en marzo eventualmente, y en marzo cambia el gobierno. Entonces, a menos que se quiera, que fue un poco lo que ocurrió con el exministro Pardo, que Nicolás Grau no puede ejercer cargos públicos. Pero bueno, también si uno ve en la causal, cuesta encontrar ahí una racionalidad, en el sentido que es una norma que está en un proyecto de ley, que es legítimo que el gobierno lo plantee, más allá si genera o no acuerdo, si se rechaza o se aprueba, pero que sea motivo de acusación constitucional,
parece raro, ¿no? Diputado Melo, ¿cómo se ve esto? Ya hemos hablado esta semana de la racionalidad política del gobierno de incorporar esto. Al parecer tiene que ver con una suerte de moneda de cambio con los gremios por el reajuste bien bajo, ¿no?, que se acordó. Pero ya zanjada esa discusión, ya yendo al tema de la acusación constitucional, ¿cómo se ve el panorama para esta ley de reajuste y en particular esta norma? Mire, puede que se rechace, lo más probable. Yo creo que la UDI está buscando, desde el punto de vista identitario, desde dónde se va a situar. Porque si uno revisa las declaraciones de Guillermo Ramírez hace un par de semanas atrás, trató este proyecto de ley en particular como si fuera corrupción. Ya, eso fue la primera afirmación que hizo. Corrupción institucionalizada. Corrupción institucionalizada. Luego anuncia una acusación constitucional. ¿Ya? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿para qué está el Parlamento? Precisamente para legislar. Yo esperaría que este debate lo demos en el Parlamento. Y si encuentran los respaldos o apoyos necesarios para avanzar, bueno, que sea la representación que se dio la ciudadanía en su momento la que defina. O sea, eso quiere decir el Parlamento, el Congreso Nacional. Y creo yo que es legítimo, además, desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, que esta legislación se dé. ¿Ya? Yo la verdad que comparto la posición que hizo el gobierno. Se aumentan los estándares en materia de establecer las modalidades por los despidos de las personas, de los trabajadores y trabajadoras, para que esto no sea como las empresas, esto como si fuera dedo, ¿no es cierto? Por necesidades de la empresa, yo, bueno, finiquito el contrato. ¿Ya? Distinto es que los trabajadores que actualmente son de confianza política tienen que salir, por cierto, el 10-11 de marzo, ¿ya? Sino antes. Pero es distinto para personas que ya llevan trabajando más de 2 años en el aparato público, ¿ya? Ahora bien, creo que esto es un debate que hay que hacer en el Congreso Nacional, pero de ahí a señalar que hay un acto de corrupción institucionalizada, una acusación constitucional por abandono de deberes, bueno, yo la verdad... Se pasó un par de pueblos. Yo creo que sí, pero también lo entiendo, en esta perspectiva de diferenciarse de las otras derechas, ¿ya? E ir buscando el tono del cual la UDI va a ir, ¿no es cierto?, tomando de aquí en adelante, ¿no? Porque yo creo que ellos están en un problema. Ahora, ¿cuánto de esta acusación constitucional va a tener respaldo o apoyo en el Congreso? La verdad es que me llama mucho la atención de que sacan este tipo de anuncios sin siquiera haber dialogado, ¿no es cierto?, al interior de las derechas en el Parlamento. Pero creo que el debate respecto a el fondo, ¿no es cierto?, de lo que presentó el gobierno, creo que es justo que se dé este debate en el Congreso. Yo al menos voy a respaldar al gobierno en esta materia. Sí, bien breve, Jorge, te doy la palabra. También, si no estás de acuerdo, lo puedes decir. Creo que está abierto el debate y de hecho yo tengo mi opinión sobre si es bueno o no tener un debate sobre algo tan profundo como la legítima confianza en una ley que se tiene que aprobar en el brevísimo plazo, como es el reajuste del sector público, ¿no? También creo que está abierto el debate sobre si 2 años son suficientes para establecer la legítima confianza. Yo tengo ahí una opinión como jefe de servicio sobre la cual me podría explayar mucho rato. Pero sí quiero decir que escuché, no logré captar quién fue el que lo dijo, pero escuché a un diputado decir: esta ley es para apernar a los amigos del presidente Boric. La lectura del acuerdo no se corresponde con aquello, ¿no? Es una ley de norma general sobre los funcionarios públicos y no sobre los cargos de confianza. Lo sitúo contextualmente nomás, Jorge. Evidentemente, si no estás de acuerdo con algo de lo que yo dije, lo puedes señalar, pero lo quería decir antes de darte la palabra. Sí. Yo haría una distinción en 2 niveles de esta discusión, ¿no? Primero la como coyuntural y luego la discusión más de fondo. En términos de coyuntural me parece que el timing político evidentemente es pésimo. O sea, si efectivamente estaban las pretensiones de crearse una discusión de fondo sobre una reforma, por ejemplo, al estatuto administrativo, como opera hoy día en la función del empleo público, creo yo que es algo que debía hacerse mucho antes y no en los últimos meses después de una derrota aplastante a nivel electoral. Y a mí me parece que el timing hace que esta discusión, que es importante, porque en esto quiero ser sincero, o sea, para nadie duda que dentro de las personas que están a contratar existe cierta precarización en el sector público, eso es una realidad, ¿cierto? Es una realidad. Pero a mí me parece que presentar este tipo de proyectos a 2 meses luego de haber sufrido una derrota al nivel que lo sufrió hoy día el mundo de la izquierda, me parece que ensucia un debate que es muy necesario. Entonces,
Eso es lo primero. Segundo, creo que también se ve súper mal ante la ciudadanía. Porque la verdad es que la discusión más técnica de fondo de cómo hoy día está, o cuáles son las principales tensiones hoy día al interior del empleo público, me parece que no sé qué tan conocidas son ante la ciudadanía. Entonces la imagen que yo creo que se queda en las personas es justamente esta idea de que hay intenciones de querer entorpecer al gobierno entrante, ¿no? Eso también me parece que incorpora una tensión en esta discusión. Y luego, lo último que también es importante considerar es que a mí me parece que si bien hay precarización en los funcionarios que están a contrata, y eso es una realidad, como digo, también la línea a veces, dado cómo funciona hoy día nuestro sistema de empleo público, es muy delgada entre el que es funcionario de confianza del gobierno con el que pasa el contrato. Y tú tienes un problema de fondo, ¿no? Ese es el problema, creo yo, el medio del asunto, que en el fondo esa línea es mucho más gris de lo que nos gustaría, ¿no? Si estuviese mucho más separado, de forma muy clara, cuál es el funcionario efectivamente de Estado, de cuál es el funcionario que entró con el gobierno como en términos de confianza, esta discusión sería mucho más fácil. Pero como esa línea es gris, lamentablemente se presta para que el proyecto, las pretensiones de reforma del gobierno, ¿cierto?, se lean en su peor versión. Habiendo dicho eso, a mí me parece que la reacción de Guillermo Ramírez en ese sentido es equivocada. O sea, que no hay causal de acusación constitucional. En eso quiero ser súper franco. Y no me parece que esa sea la forma en la cual hay que llevar el debate público. Yo creo que hoy día la derecha tiene que aproximarse a este debate con propuestas, y una de esas propuestas es justamente una discusión que se ha planteado desde distintos centros de estudio, que es que hay que hacer una reforma al estatuto administrativo, que hay que hacer una reforma al empleo público para modernizar. Sí. Sí, ¿no? Y además pareciera no tener mucho piso por lo que uno lee y escucha de parlamentarios oficialistas incluso, ¿no? No tener mucho piso. Hay división incluso interna, ¿no? O sea, me parece que el Partido Socialista ha mostrado divisiones, y también el mismo Frente Amplio con Tomás Bodanovich, que creo que también fue súper categórico al aproximarse al debate. Ahora, como decíamos, es un debate más complejo, ¿no? Por ejemplo, si hubiera indemnización por años de servicio en el sector público, en los funcionarios a contrata, el tema de la legítima confianza evidentemente tendría para las personas una gravedad menor que la que tienen las actuales condiciones, porque te avisan y te tienes que ir nomás. Entonces creo que por eso idealmente más tiempo para discutir más de fondo respecto a cómo fortalecer el empleo público por un lado, y que eso no sea incompatible con que el Estado pueda avanzar en la modernización y en el uso de los recursos cuando lo requiera, ¿no? Ese es el debate de fondo, creo yo, Pati. Yo estoy de acuerdo con Jorge que hay un debate de fondo que hay que hacer, ¿no? Respecto al tema de la modernización propia del Estado, el empleo público como una carrera en el fondo funcionaria, ¿ya? Pero el problema es lo que existe es la precarización en el fondo, ¿ya? Y eso a la luz, además porque el debate está contaminado a propósito también de la elección presidencial. O sea, cuando se señala que aquí hay 100.000 operadores de un gobierno, cuando detrás de estos 100.000 operadores, entre comillas, hay trabajadores y trabajadoras con sus familias, gente que hace su pega cotidianamente, no me cabe la menor duda que la mayoría de ellos los hace bien. La pregunta es sano ese debate? Creo que no, ¿ya? Pero hay que dar esta conversación en el Congreso. Yo creo que eso es muy importante de cara a la ciudadanía. Nos tenemos que ir, no del programa, no de la programación de la radio, del panel, solo del panel. Jorge Cordero, muchas gracias como siempre, que tengas unas muy buenas fiestas de fin de año, que sea un súper 2026 para ti, y nos seguimos encontrando, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Solo cerrar con algo muy breve, que en el fondo el sistema de contratación hoy día es una invitación al clientelismo, y eso es un problema. Hay una columna que se publicó ayer en el Mercurio que vale la pena mucho leerla, de Williamson, que creo que da al callo de la discusión. No alcanzamos a comentarla, pero eso, feliz de seguir participando, y que ustedes tengan también un muy buen 2026. Diputado Daniel Melo, como siempre, muchas gracias. Vamos a seguir conversando durante el 2026. Gracias a ustedes, y yo creo que hay que... Solo una última reflexión muy pequeñita. Estamos súper pasados. El problema de fondo del debate es que hay una agenda para achicar el Estado mínimo. Y yo creo que en eso siempre la defensa de los bienes públicos, y en este caso el rol social del Estado, es necesario hacerlo de cara a la ciudadanía. Sí, ya, nos vamos corriendo con Montserrat. Yo me quedo, para la vuelta tenemos una muy interesante entrevista sobre un libro que les queremos recomendar. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.
¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Hola, soy Hernán Zúñiga y los quiero invitar para que escuchen el Zócalo Nacional desde el 21 de marzo de 1999, luchando por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. La cita es para los días jueves y viernes a partir de las 21 horas acá en Radio Universidad de Chile. Puede escuchar a través de 102.5 o en radio.chile.cl. Un abrazo de Cordillera. Cada semana te invitamos a un viaje por el fascinante mundo de las artes y la cultura con el boletín creativo DICREA. No te pierdas las noticias más importantes en pocos minutos, todos los jueves a las 14 horas y sábados a las 10 horas. Un programa de Radio Chile y la Dirección de Creación Artística de la Universidad de Chile. Escúchanos y sé parte de nuestra comunidad creativa. Soy César Abuel y les presento Escaparate, un clásico de la radio. Hace 43 años conversamos de política, psicología, cultura, cine, sociedad, en definitiva, pensamiento crítico. Los espero el día domingo a las 9 de la noche. Domingo,